Lo que suena es El culto casero, una ciudad, nuestro tema clásico de apertura ya. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas noches. Oli, buenas noches. Se escuchan un poco más graves hoy. Hoy sí. A ver, decir hola. 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 1, 2, 3. Recibimos la noche del sábado de arquitectura, repleto de arquitectura, y se nos vino la primavera, de golpe. Sí. Qué linda noche, ¿eh? Qué linda noche para estar haciendo un programa de radio de arquitectura. Sí, la previa también. Ah, bueno, sí, también son cosas que no se pueden contar mucho fuera del aire, pero bueno. Bueno, unos sanguchitos hubo ahí. Muy alimentándonos un poco. Muy bien, sí, juntando energía. Sí, sí. Bienvenida a toda la gente que nos escucha desde la 96.7 FM. También recibimos a la gente de Twitch, twitch.tv/Vorterix Santa Rosa. Sí. Y a la gente que nos esté escuchando desde la página de la radio, vorterixsantarosa.com. También los saludamos a todos y a todas y a todos. Muy bien. Buenísimo. Y si se quieren contactar con nosotros al Instagram, ¿cómo es nuestro Instagram, Luquita? Voces de la arquitectura. Ah, tremendo. ¿Y cómo es el teléfono para mandarnos audio? 2954 73 23 32. Che, estuvieron estudiando. Menos Lugo que de refilón tiró así. Lo miré. No sé qué miraba ahí arriba. Hoy tenemos una visita. Tenemos una visita. Ya está acá. Ah, ¿ya está acá? Ya está acá con nosotros. Pero por favor, presentad. Bueno, está acá con nosotros el arquitecto Lucas Suinen. Bienvenido, Lucas. Hola. Bienvenido, Muchas ¿cómo gracias va? por invitarme. Bueno, gracias por venir, por acercarte a la radio. Así que vamos a tratarte bien. Vamos a intentar. Sí, Vamos a intentar. sí. ¿Hiciste algo de radio ya alguna vez en algún momento? Sí, en algún momento sí, pero bueno, siempre es como pasar un examen esto. Claro. Y encima ustedes son tres, así que... Te agarramos en patota. Estás revalidando entonces. Sí, tal cual. Es que solo no podemos. No. Viste que la gente, el tribunal te asusta más a que si una sola persona te Sí, toma. obvio. El tribunal, sí. Bueno, y ahí atrás está nuestra arquitecta Rocío Piatti también acompañándonos. Como siempre. Como siempre. Sí. Exactamente. Bueno, Lucas, te recibiste en la UBA, en Buenos Aires. No sé si querés querés decir el año de recibida, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que fue en octubre del 86. En octubre del 1976. Pasaron algunos años ya. Unos años. Se te vinieron unos primeros años también un poco conflictivos, imagino, ¿no? ¿Fue duro insertarse al mercado laboral o no fue tu primera idea? Cuando terminé me decís. Sí. Sí, digamos que bueno, justo en ese momento mi padre, que era arquitecto, tenía un proyecto bastante importante en Santa Rosa, una torre enfrente de la capital, que nunca se hizo. Mirá. No, Y estaba entonces- Robocop en una época. Claro, y entonces cuando yo justo estaba terminando me ofreció venir y bueno, a ver si lo podía ayudar con eso y de paso, bueno. ¿Y vos te pusiste? No, yo me vine de una, terminé y me vine de una. Aparte, bueno, en esa época, viste, los jóvenes querían hacer las cosas un poco más rápido y era un poco... Te recibías, te casabas, empezabas a laburar, etcétera. Iba llenando casilleros. Ibas llenando casilleros. Y bueno, entonces me vine y empecé a trabajar con él. Él tenía un estudio ahí en el Argentino Valle. Yo pensé que iba a ser una relación larga de trabajo, pero no duró mucho. Digamos que, bueno, las personalidades son distintas. Bueno, él tenía una manera de trabajar, yo no sabía mucho Claro. en esa época. Y bueno, yo veía que no encontraba mi lugar en ese estudio y un día estábamos dibujando uno tras del otro. Teníamos la mesa de dibujo, por supuesto, con las paralelas y Sí, las reglas T, etc. la regla. Y mi vieja se daba cuenta que yo no estaba muy cómodo, muy a gusto. Muy a gusto, muy realizado y me dice, ¿y por qué no te vas si vos te querías ir? ¿A dónde? Le digo. ¿A dónde querés que vaya? A Europa, me dice. Y bueno, ahí fue como un clic que me hice en la cabeza y ahí nomás decidimos irnos. Y Ya- 2 meses después ya estaba en otro lado. Rápido. Ya los venías pensando igual, en la idea de irte. Sí. Siempre cuando estaba en la facultad yo siempre había tenido la intención de irme por lo menos un tiempo a Europa para hacer una experiencia, ¿no? Qué lindo. Claro. Y bueno, a partir de ahí sí, empecé a hacer contactos en Buenos Aires con profesores que había tenido, con el estudio donde yo había trabajado. Ajá. Me pasaron direcciones sobre todo de estudios en España y la intención era ir a España, ¿no? Y quedarme un año y medio, etcétera. Por una cuestión de De ¿Idioma? De idioma. De sí. idioma. Sí, porque Claro. el único idioma que sabía en ese momento era Claro. Sí, el nuestro, ¿no?
Así que bueno, así fue, nos fuimos a España y estuvimos un tiempo ahí. Lamentablemente, bueno, en ese momento España no era por ahí lo que es hoy, no había mucho trabajo en ese momento tampoco ahí. Ajá. Y donde yo fui, por supuesto que no me tomaron. Así que bueno, seguimos viaje y A buscar otro a buscar destino. otro destino. ¿Y a dónde te instalaste después? Y me instalé en Bélgica. En digamos Bélgica. que ¿Tu padre también era de ahí? Mi papá había nacido en Bélgica. Sí, En nació en Bélgica. Bélgica. Así que me ayudaba la nacionalidad belga que tenía Claro. por él. Ujú. Y bueno, lo que pasa es que sin dinero, sin idioma, en Ujú. Bélgica, que tiene 3 idiomas oficiales y es Claro. grande como Tucumán. Así que imagínate lo que era. No, tremendo. ¿Qué ¿Qué edad tenías vos? Y yo tenía 26, 27 por ahí. Ah, re joven. Sí, sí, Y es grande como Tucumán, te resumí un montón, ¿viste? Sí, ya te ponen en Sí, contexto, ¿viste? sí. ¿Y cómo fue vivir y trabajar allá? ¿O no te quedaste exclusivamente ahí? No, me quedé. Estuvimos casi 12 años en Bélgica, en Ah, Bruselas. en Así que Bruselas. Bastante, sí. 12 años. Y bueno, el dilema era qué buscar, cómo trabajar, así que. ¿Cómo arrancar? Cómo arrancar, sí. Claro. Sin idioma, ¿no? Sí, sí. Claro. Así No que tenés bueno, clientes, ¿no? un día paseando por el centro de la ciudad, que tiene una plaza, yo creo que es la plaza más linda de Europa, del mundo quizás, Ah, sí. la Gran Place de Bruselas. Vi que había 2 personas que estaban dibujando, viste, vendedores ambulantes de acuarelas. Sí. Y dije, bueno, yo por ahí me animo a hacer esto. Claro. Y así estuve 1 año y medio, 2 años, trabajando en esa plaza, Mira. vendiendo acuarelas a los turistas. No, mirá. Que fue la experiencia Qué más anécdota. linda que tuve en mi vida. Claro. Te digo. Qué bueno vivirlo de esa forma, la Sí, ciudad. te cruzás gente de todo el mundo también. Te cruzás Claro. gente de todo el mundo, es una ciudad recontra, súper turística, cosmopolita, tiene organismos internacionales varios, lo que hace que viva gente de todo el mundo ahí, ¿no? Claro. Entonces, es una experiencia realmente buena. Qué bien. 1 año y medio en playa. Un año y medio, Qué sí. bien. ¿Y qué te llevó a abandonar la plaza? ¿La vida? ¿Te decidiste a No, conformar? cuando me animé un poco a ir a pedir trabajo en lo mío, Sí. ya sabía un poco de francés, ya podía hablar y Claro, me ya desenvolvía. tenía una herramienta más. Me inscribí en el Colegio de Arquitectos de Bruselas. Claro. Había un pizarrón grande donde ponían todos los anuncios. Ah, Y a las 2-3 semanas me llamaron de un estudio. Y tuve la gran suerte que era un estudio importante en Lovaina la Nueva, que es una ciudad universitaria que es maravillosa. Una ciudad bastante nueva que se hizo cuando se dividieron los flamencos de los francófonos en la Universidad de Lovaina. Ah, Los francófonos como que los echaron y crearon una nueva ciudad que se hizo un poco al estilo, un poco a las ciudades de la Edad Media, ¿no? Claro. Todas peatonales. todas peatonales. Los autos pasaban por abajo y arriba los peatones. Está totalmente inmersivo. Estabas en otro mundo. Claro, y yo estaba en el estudio justamente que había el dueño del estudio era el principal urbanista del lugar, ¿no? Ah, Así que bien, bien. en ese sentido fue Interesante. muy bueno caer ahí, de suerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo es el día a día de un estudio de arquitectura allá? ¿Es similar a los de acá? Sí, aunque bueno, ahora debe haber cambiado bastante porque cuando yo empecé a trabajar en ese estudio, allí tampoco había computadoras todavía, ¿no? Claro. Yo Claro. empecé ahí en el 89 por ahí y todavía teníamos mesas de dibujo, pero era un estudio que tenía 15 personas más o menos trabajando. Claro, bastante. Y estaban los jefes abajo y nosotros estábamos arriba. Y fue piola porque, digamos que viniendo de Argentina, viste que cuando sos estudiante, Sí. trabajas gratis, vas a hacer concursos, no te fijas en la parte... No, claro. Y era muy fácil, digamos, escalar un poco en la jerarquía profesional de ese estudio porque Ajá. ellos miraban la hora y a las 5 se iban todos. Claro. Y Sí. yo me quedaba, porque una que te pagan por hora, ¿no? Me quedo. Y un después ratito. ellos no podían creer que yo me quedaba. Y bueno, y así fue que empecé a hacer un concurso estando trabajando ahí. Y Ah, aparte bueno, te gustaba. Imagínate después de 1 año y medio en la Claro, plaza, sí, claro. después de Obvio. 3 años Hay que- recibido. hasta las 10 de la noche. Claro, sí. obvio, sí. Pero lo que está bueno es que, digamos que todo lo que te va pasando en la vida es como que no lo planeas, ¿no? Te van Claro. ocurriendo las cosas La vida te encuentra. y la vida te encuentra. Sí, sí. A mí me contó Lucas, porque hoy nos estaba escribiendo por WhatsApp, y no me lo terminó de contar, pero me dijo algo de que en tu primer trabajo encontraron un túnel. El primer estudio. El primer estudio encontraron un túnel. Sí, sí. ¿Cómo fue eso?
Sí, porque él la tira así. Y viste, te dice a la noche te van a enterar. No, pero contame bien cómo A fue. ver, ¿cómo es la Sí. anécdota del Imagínate en túnel? Europa encontrar un túnel. Historia pura. ¿De qué se trata? Sí, Claro. digamos que nos vinieron a ver unos clientes que eran de Gante, vivían en Gante y habían comprado una propiedad antiquísima del siglo XVII en pleno centro de Bruselas. Era una especie de gran galpón, digamos, con paredes de ladrillo. Allá se llama la brique español, La brick. la brique español, que es un ladrillo como el nuestro, pero mucho más Más grande, grande. ¿no? Y todas carpinterías de roble antiguo, etcétera, etcétera. Y bueno, nos propusieron si nos interesaba restaurar ese edificio y bueno, hicimos un proyecto respetando un poco el espíritu del lugar y justamente haciendo una excavación para hacer una torre que hicimos dentro, encontramos que había algo debajo Claro. de la losa, ¿no? Del contrapiso. Empezamos a excavar y descubrimos un sótano bastante amplio con una bóveda de ladrillo y no tenía fin, es decir, empezamos a excavar y salíamos de la parcela del Claro. edificio ese. Y después, bueno, investigando un poco, se descubrió que había toda una red de túneles bajo la ciudad que iban hacia la Gran Plaza, Claro. que era el centro de la ciudad. Claro. Así Es que que este- se construyen ciudades sobre ciudades. Claro. Así que. Y finalmente este resultó ser un edificio que era una prisión en la época, Ah, mirá. en esa época. Entonces, aparentemente conducían los presos por esos túneles de un lugar a otro, de un edificio al otro, sin tener Claro. que salir. Qué aventura. Claro. Qué hermoso. Qué lindo. Sí. He estado viendo una imagen, puede ser que sea de ese lugar. Ese es el lugar, sí. Esa torre, cuando empezamos a hacer esa... Es decir, la idea fue teníamos que hacer sanitarios dentro de un gran galpón, digamos. Sí. ¿no? Sanitarios, una kitchenette y una pequeña oficina privada. Sí. Entonces, para respetar el espíritu del lugar y dejarlo como estaba, Claro. hicimos esa torre autónoma que no toca los muros, que es absolutamente independiente. Y haciendo los cimientos de esa torre descubrimos lo que contaba. Ah, ok, mirá vos. Qué loco. Fíjate la maestría Locura. que la torre parece lo más viejo, Mm. lo más antiguo cuando ve las imágenes. Y lo bueno, el estudio que habíamos fundado, que se llamaba Atelier de Architecture Parallel, le habíamos puesto Parallel justamente porque en ese espacio hacíamos exposiciones de arte, ¿no? Entonces combinábamos lo que era arquitectura, arriba teníamos todas las mesas de dibujo y abajo era toda una galería donde la gente exponía. Qué hermoso. ¿Ese fue tu primer estudio? Ese fue mi segundo estudio. Segundo estudio. Ahí, ¿qué edad tenías? Y ahí tendría 32, 33 por ahí. Claro. Ah, ¿Y tremendo. en qué año volviste? ¿Te viniste? En el 99. Claro. Sí, Ah, estuviste 12 años allá, aproximadamente 13. sí. Y- 12. 12 años. ¿Y qué, 98, 99. Claro. Ajá. claro, ¿y qué te hizo volverte? Y digamos que ¿Por qué? allá tuvimos 2 hijos. Hay que volver, ¿eh? Sí, sí. Allá tuvimos 2 hijos y bueno, mi esposa en el momento siempre decía, bueno, los chicos cuando se hacen adolescentes después no se van a querer volver nunca más y yo no me quiero quedar acá Mm. y bueno, la idea tampoco era quedarse toda la vida y cuando el mayor cumplió 10 años, entonces, bueno, Era un buen momento. era un digamos. buen momento Claro. como para pensar en volver y justo a mí me habían ofrecido algo acá y bueno, Se dio. Ah, entonces claro. como que se... ¿Tu esposa se la dio. conociste allá? No, la conocí acá. Ah, Sí, sí, está bien. la conocí acá. Bueno, hemos visto cómo usar los patios, las galerías en algunas de tus obras. ¿Lo tomás como un elemento central en los proyectos? Sí, porque me encanta la relación interior-exterior, es decir, me gusta, por ejemplo, en un edificio, y más si es una casa, por ejemplo, ver la arquitectura desde la propia arquitectura, ¿no? Entonces, Ah, sí. los espacios exteriores que unen espacios interiores y que van desarrollándose, Sí. digamos, de esa manera, no sé, como que tenés la vivencia desde adentro de la arquitectura en la que estás. Claro, Y sí, claro. me gusta la transición interior-exterior. claro. Está bueno usar usar el recurso del patio, porque cuando tenemos un terreno vacío, lo que está disponible, digamos, es el patio lo que tenemos que crear. Claro. A través de las envolventes lo vamos configurando, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Sí, también es parte del miedo al vacío, al blanco, ¿viste? Porque sí, tenemos esa concepción Sí. de que el patio es lo que sobra de la casa y no, lo que vos estás haciendo es intentando meterlo adentro también con estos espacios intermedios.
Estamos Claro. viendo un Claro. par de fotos que se Bueno. nota claramente eso. ¿Y eso fue uno de los recursos que adoptaste de primer medida o fue algo que fuiste descubriendo en el camino, en el proceso? ¿Tiene No, que ver con la pampa? No. Tiene que ver con. Sí, yo creo que tiene que ver con la pampa. En Bélgica, por ejemplo, es muy, muy distinto el diseño en sí, porque las prescripciones o la reglamentación que te hacen respetar te limita muchísimo, Claro. ¿no? Entonces no tenés tanta libertad. Por ejemplo, vos tenés un terreno y en el terreno ese está establecido la proporción del rectángulo que tenés que hacer. No podés hacer un cuadrado, Claro. tenés que hacer un rectángulo de tal altura, la cornisa a tal altura, la pendiente del techo tiene que ser tal, materiales de fachada son determinados. O sea, no tenés mucha libertad, digamos. No tenés mucha libertad. Claro. Es muy raro que vos puedas decir, voy a hacer lo que yo quiero. Claro. Es muy raro. Mirá vos. Y respecto al Ahí- clima, ¿cómo es? ¿Es diferente, muy diferente al...? ¿El clima? Sí. Sí, el clima es muy... Es decir, es bastante diferente porque acá hay mucho sol y allá no. Ajá. Entonces vos vas a ver que las construcciones tienen muchísimo vidrio, mucha ventana, Claro. no hay galerías, los techos no tienen aleros Claro. y todo eso Qué loco, por, porque- por el clima, ¿no? Ahí cuanto menos protección al sol haya, mejor es porque más luz tienen. Claro. Está siempre nublado, llueve mucho, es como en Inglaterra más o menos. Claro. Pero por otro lado te permite tener un verde que no lo ves en otro lado, ¿no? Sí, y otra de las cosas que también te data bastante en la composición formal de la arquitectura para con el exterior, para con la ciudad. Sí, Ahí eso también debe ser bastante limitante. Muchas de las obras que hemos estudiado contemporáneas de Europa casi siempre tienen que dialogar con el exterior. Como Sí. por una ordenanza prácticamente, no es porque sí. no Creo es que- porque no es porque sí, está súper muy reglamentado, muy cuidado y digamos te reglamenta muchísimo más lo que es exterior a la vivienda o al edificio que lo que es interno. Es decir, no te van a limitar, por ejemplo, en las dimensiones de un dormitorio. Eso Claro. no- Vos vivís no te como lo quieras reglamentan. dentro de tu casa. Dentro de tu casa vos haces lo que quieras, Hacé lo que y quieras, no te van a pero- decir nada. Pero no jodas el entorno. Pero Y la no historia podés, del entorno, Claro. claro. pero no podés pintar una fachada violeta como hacemos acá, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Ah. Mirá qué loco. ¿Y cómo lo ves eso vos? Yo lo veo bien, me parece que está bien porque yo creo que el respeto por el otro y por el entorno es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, allí tienen muchísima más historia y hay arquitecturas mucho más reconocibles que las que tenemos acá. Entonces Claro. es más fácil reglamentar, ¿no? Para seguir respetándolo. Claro. Pero, por ejemplo, vos haces un proyecto que tenga necesidad de derogar alguna de las prescripciones urbanísticas del municipio y te hacen una encuesta pública. Entonces los vecinos claro, vienen, mirá. se hace una reunión importante, durante 15 días se analizan los proyectos o el proyecto Ay, proyecto. y los vecinos vienen y opinan y bueno... y Totalmente participativo. Qué raro, totalmente ¿no? participativo y los funcionarios, por supuesto, que lo tienen muy en cuenta a eso, ¿no? Mirá vos, que son buenas estrategias. Sí, No, sí. Nosotros estamos muy lejos de algo así porque no sé si lo necesitamos o no. Pero también tiene que ver con la idiosincrasia. Acá sería muy complicado hasta plantear eso, ¿no? O sea, Sí. que mi pregunta también era, ese tipo de limitaciones o enfrascamiento a los que te sometiste allá, ¿acá te pesaron después al volver? ¿O te liberaste continuamente? No, digamos que prefiero como es acá, de última, porque Claro. te permite mayor creatividad. Claro. Allá era muy difícil, te digo la verdad, es muy, muy difícil Sí, sí. hacer algo original. Hicimos un proyecto para Porsche, que ahí sí, hicimos lo que quisimos, pero cuando yo vine acá me di cuenta que, bueno, que se podían intentar otras cosas y bueno, a partir de ahí... Claro, encontraste Claro. una libertad acá absoluta, digamos, comparado a lo que era Al allá. principio te choca un poco, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser que te dejen pintar una fachada de violeta al Sí, lado de un... claro. O que hagan un galpón al lado de un chalet y al lado del chalet un edificio de 3 pisos. Claro, claro. Y eso choca bastante cuando volvés, Claro. eso sí. Pero bueno. Bueno, cambiando un poco de escala. No, ¿por qué? Para que estaba buena la charla, ¿a dónde No. vas? Yo quería ir a algo interesante. Bueno, dale, está bien. Escuchen esto. Bueno, formaste parte de un importante proyecto para la ciudad y bueno, y de gran escala. Estamos hablando del hotel Mercure, si está bien dicho así. Sí, Mercury. Ahí suena mejor. No lo vas a poder decir. No. ¿Cómo fue
trabajar en ese proyecto? Bueno, digamos que... ¿Cómo fue? La experiencia. Porque... Fue una experiencia rara porque digamos que lo primero que lo primero que hubo que hacer es comprar los 2 terrenos que había que comprar para poder construir en la esquina. Y la casualidad era que en esos 2 terrenos había 2 casas que mi viejo había construido, así Claro. que, Ah, había que convencer a los dueños de vender y después demolerla, ¿no? Que, Claro. Era una casona grande la que estaba ahí en la esquina. Claro, Sí, sí. Me acuerdo. En el último tiempo funcionó Don Florencio, que era un restaurante y no sé qué, sí. un tipo posada. Mm, Y era una casa que tenía una familia muy conocida de Santa Rosa, ¿no? claro. Que el intendente de esa época decía que era un poco el ícono de la entrada de la ciudad y que Claro. entonces no se podía demoler. Que fue una pena porque el proyecto que finalmente se construyó fue un proyecto que se hizo en 2 etapas, porque la primera etapa era manteniendo la casa, entonces se hizo el edificio de atrás, digamos, donde están todas las habitaciones, Sí. con la casa por delante, Ajá. tratando de alguna manera de unirlo, ¿no? Y yo no creo que hubiéramos hecho lo mismo si nos hubieran dado el terreno libre de Claro. toda construcción. Claro. El primer proyecto era un proyecto triangular con una plaza central, otra vez el patio, Sí. y me parecía muy interesante. Y ahora es como que parecen 2 edificios en realidad, porque cuando a mí me dicen tenés que demoler la casa, ya lo otro estaba construido. Ya está. Claro. Claro. Entonces yo dije, hay que demoler esa casa que hizo mi viejo, bueno, me tengo que jugar, algo tengo que hacer porque tiene que ser mejor que lo que estaba. Y Bueno, no sé si salió, pero... y creaste un hito igual, porque para la ciudad es un hito, para toda la gente que viene de afuera, es Sí, reconocido. la verdad que sí, eso me encanta es bonito que para la ciudad. leer por ahí los comentarios en internet sobre el hotel y todo Sí, eso, sí. y la repercusión que tiene la gente que pasa, que por ahí se sorprende que en Santa Rosa haya un edificio así. Claro, Sí. sí, sí. Algunos datos del Bilbao del Guggenheim Pampeano. Cuenta con 87 habitaciones, 8 niveles contando el subsuelo, varias salas para convenciones, restaurante, spa, gimnasio, piletas, todo en 7.000 metros cuadrados de superficie. Che, 7.000 es un montón. 7.000, sí, sí. 7.000 metros cuadrados. Sí. ¿Y el proyecto está terminado el día de hoy? Y el proyecto está completamente terminado. Lo que estás viendo en la foto era una futura ampliación que habíamos pensado hacer Ajá. con una gran sala de conciertos que iba a reemplazar la La que zona que de estacionamientos, ¿no? ¿O sobre, esa? sobre la zona de estacionamientos habíamos planeado ese edificio Ah, mirá. que contenía una gran sala de conciertos y bueno, y una ampliación de la sala de juego y casino. Ah, mira. Pero bueno, el costo era muy elevado Claro, se iba mucho. y se dejó de lado el proyecto ese. ¿Y tu proceso de diseño en medio de todo este gran proyecto fue el mismo? ¿O notaste que hubo un par de cositas que cambiaron propias tuyas que se remitieron después a la arquitectura? No, pero si vos mirás, por ejemplo, la foto esa, te das cuenta que la parte donde estaba la casa que demolimos se parece más a la ampliación futura que pensábamos hacer. Claro. Es decir, Sí. eso tiene más que ver que con Tiene el otra resto del plasticidad. edificio, ¿no? Yo creo que era más a eso a lo que hubiéramos apuntado si hubiéramos tenido la parcela libre. Claro. Pero bueno, El techo, eso que pensaban en el estacionamiento, ¿qué sería? ¿Como chapa? aluminio. Es decir, todo el recubrimiento del hall del hotel, que es la parte triangular, Sí. se hizo con unas placas de aluminio que vinieron de Suiza. Ah, Así que el presupuesto fue bastante elevado claro. y logramos convencer a los dueños que el mismo revestimiento exterior continuara en el interior, lo que duplicó la superficie Claro. y bueno. Hace... Pero eso le da una característica Sí. bastante interesante al ambiente, ¿no? Ya es bastante identificatorio. Imagínate si tuviera todo eso apagado, sería tremendo. Sí. Leí apagado acá. Si tuviera todo eso completo, sería increíble. Sí, Te- sí. Y te hago una pregunta. ¿Recién mostrábamos fotos de tu casa? Sí, ¿Hace un ratito? creo que sí. ¿Mostrábamos fotos de la casa de él? Pasaron algunas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es vivir arriba de un médano? Co- Porque yo los domingos me voy a dar vuelta por la zona de Tuay y sueño Digamos con que, eso. digamos que ahora ya estoy acostumbrado, pero me acuerdo el año que nos mudamos ahí, la primera tormenta de verano que agarramos ahí arriba casi nos morimos. Porque yo pensé que la casa se volaba, te juro. Sí. Pero bueno. ¿Y esa fue tu primer casa? ¿Tenés una sola casa o estuviste indagando más en tipología No, de esa- vivienda propia? No, propia es la única casa Claro. que construí, sí.
Y fue uno de los proyectos más fáciles que me han salido. Porque ¿Sí? Sí. Porque a veces, viste, dibujando en una servilleta te sale más que sentado delante de una compu o delante de una mesa de dibujo. Sí, igualmente es raro diseñar para uno mismo. Es raro, sí. Es difícil. Claro. Es difícil, ¿no? Sí. Y te tenés que conocer mucho, Y ahí calculo. no tenés ninguna excusa, así que... Sí. La única excusa que podés tener es el presupuesto. Presupuesto. Peleando con uno mismo con el presupuesto. ¿Y por qué fue que decidiste ahí esa ubicación a Río porque Médano? buscábamos un terreno y pasamos de casualidad por ese lugar. Y me acuerdo que fue muy impresionante meterme dentro del terreno, que había un alambrado, yo me metí igual porque no había nadie, en esa época no había nadie en ese lugar. Y subimos ese médano y la vista es espectacular. Y yo dije, tiene que ser esto o nada. Claro. Entonces ni sabía que se vendía, ni no sabía quién era el dueño. Y bueno, se me metió que tenía que ser ese y encontré el dueño, lo convencí que te lo venda. Después tuve muchos problemas con la escritura, pero bueno. Claro. Había otros 2 dueños del terreno que a quien le pagué el boleto no me había dicho. Gajes del oficio. Pero no importa, ahora ya está solucionado. ¿Y cuánto hace que tenés acá? ¿En qué año la diseñaste? En el 2001, por ahí. 2001. Claro, ya tenía una trayectoria bastante importante. Y sí, bueno, casi 15 años. Claro, bueno. Sí, Está muy bueno. sí. Ahí estábamos viendo por el Twitch y por la página de vorterix.tv Santa Rosa. .tv le mandé. vorterixsantarosa.com. Las imágenes que estábamos mencionando Me imagino recientemente. la vista que debe tener. Sí, desde Claro, arriba. sí. la vista es impresionante, sí. Claro. Sí, es muy linda. Y encima le hice una planta alta. Claro. Claro, Te para fuiste subirte un más poquito más. ¿No tenés más que una terraza? Tiene una terraza, Ah. también, tiene una terraza. Sí, Ah. tiene una terraza. Claro. Y también Esa. Ahí está, mirá. Ahí está, Ahí mirá. se ve la La terraza terraza. Ah, ¿Cómo te Tremendo. llevas con los renders? Con los renders. Ahí abajo se ve uno, mira. Un croquis eso. creo que. No sé, Bueno, pregunto. sí. pregunto. Mira, está bueno que me preguntes eso porque por ahí te hago un comentario con respecto a. Yo no sé realmente si yo hubiera estudiado arquitectura en este momento, que la computadora es un poco el eje de la profesión, ¿no? Claro. Me siento tan inútil con la compu que. Pero tenés otra libertad. No estás atrapado en los programas, tal vez. Sí. Obvio. No está porque limitado. Hay edificios Sí. hoy que están construidos que si no fuera por ese tema no estarían hechos. Claro. Claro. Eso seguro. Claro. Recién mencioné el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. O los Sí, de sí. la arquitecta esta Zaha, iraní. De Zaha. Sí, Zaha Hadid. Sí, ahí. Pero es creo una que- cosa personal que tengo por no saberlo, ¿no? Bueno, pero también pasa que nosotros empezamos a estudiar la carrera y desarrollamos todo nuestro proceso de diseño Con eso. en base a esa interfaz. No sé si es una facilidad o no, pero en base a esa interfaz. Y es muy distinta la plasticidad que te puede llegar a dar el lápiz, la hoja, el pensamiento directo sobre la idea en el papel. Sí, a mí me encantaría saber usar la computadora para darme cuenta cuál es la diferencia o qué me Claro, puede aportar. ¿qué te puede aportar? Como yo no lo puedo hacer, es decir, me quedo con lo antiguo, ¿no? Me Claro. quedo con el lápiz y sentir el proyecto en el... Y que a nosotros nos ha Claro, pasado sí, en un mejor. par de encargos que nos dicen, bueno, cuando tengan la maqueta nos avisen, y no sé, pero no sé si nosotros por lo menos no hacemos maqueta con todos los programas de representación que hay hoy en día, ya no es Maqueta necesario. virtual. Claro, Pero en La maqueta virtual hoy en día, ¿viste? Tal cual, sí, sí. Pero sí. para la gente, arquitecto o arquitecta, maqueta, ¿viste? Sí. Es como que tienen que hacerla. Sí, sí. Como sí, una- sí. no sé. Y antes era así, sí. Había que Igual hacer la maqueta. maqueta física te da otras posibilidades, ¿no? Te da Sí, otro lo vas estudio. pensando Sí. en otros tiempos, digo. Sí. Aparte puedes jugar con la iluminación, ¿viste? Bueno, obviamente con la maqueta virtual puedes hacerlo, pero no sé, yo también a mí me gusta el tema físico todavía. Ah, sí, bueno. Soy tecnológico, pero me gusta lo Sí, físico. Sí. Sí, hay que ver qué pasa de acá a unos años, unos 20, 30 años, a dónde evoluciona todo esto, ¿no? Claro. La realidad virtual, tal vez. Mm. Sí. Sí. Bueno, queremos preguntarte algo sobre los materiales. No sé si tenés alguna preferencia por algún material en especial. Vas probando, combinando. No, preferencia por alguno en especial no creo, pero sí me gusta eso de combinar. Me gusta Sí. Sí, depende también qué tipo de proyecto, ¿no? Pero Claro. me gusta probar y más o menos con el tiempo te vas dando cuenta lo que va bien con, es decir, qué material va bien con otro, etcétera. Claro. Claro, el hormigón armado hacia la vista Me gusta. bueno, sí. hemos visto que lo Sí, usás sí, también. Está sí, bueno. sí, me gusta. ¿Lo has trabajado Sí, mucho el hormigón armado?
Visto. Lo que he podido lo he hecho, sí. Hicimos un edificio que tiene un colega, que tiene un estudio colega, ahora tiene el estudio ahí, en la calle Ameguino, que tiene unos tabiques grandes de hormigón. Sí. Bueno, ahí estamos justo viendo una imagen de un edificio que está por acá cerca. Ese edificio está en la 25 de mayo, sí. Un edificio de departamentos. Qué lindo. ¿Estuviste trabajando dentro de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos? ¿Como delegado, puede ser, en algún momento? Había estado nombrado para hacer Nombrado. eso. Sí, había estado nombrado, pero bueno, por temas particulares tuve que renunciar bastante rápido. Así que no tuve mucha experiencia en... ¿Y de qué se trataba el trabajo? Ni No, llegaste a leer. No, era todo lo que era patrimonio histórico, digamos, claro. ¿no? Un poco el ordenamiento de los edificios clasificados o a calificar, etcétera, como para respetarlos y cuidarlos. Claro. Ajá. Mirá vos, que bastante... ¿Cómo se llama esto? Diverso. Bastante diverso los lugares donde te tocó. Pero Sí. bueno, trabajando también en Europa debes haber traído algunas estrategias también como para incorporar acá. Por lo menos el patrimonio. Digamos que como caí en ese estudio donde el urbanista era Raymond Lemaire, que era el que diseñó un poco esta ciudad al estilo al estilo medieval. Sí. Tuve en ese estudio la oportunidad de hacer trabajos de restauración también. Era un estudio especializado en restauración histórica, Claro. de edificios antiguos. Hicimos todo el relevamiento de la ciudad de At, por ejemplo, que es una ciudad antigua. Y me acuerdo que Qué hermoso. había que replantear fachada por fachada a lo largo de 10 cuadras, por ejemplo, ¿no? Qué lindo. 10 cuadras y tenías que dibujarla. Y yo me acuerdo que, bueno, la primera vez que fui, replanteé la primera casa, voy y la dibujo, y cuando la ve el jefe que tenía, casi me mata, porque me dice, ¿qué dibujaste ahí? Y yo, era una casa de piedra, entonces hice un grafismo de piedra así nomás, ¿viste? Como para indicar que era una casa Claro, de claro, piedra. acá hay piedra. El tipo me dice, no, flaco, tenés que ir a medir cada piedra No. y dibujarla tal cual. Así Tal que cual. volver, tuvimos 3 días para dibujar una casa. No. Y es la pregunta loco. que te haces muchas veces, ¿viste? Y decís, No, muy estricto, muy riguroso. Mirá, Imagínate claro, que había que dibujar tremendo. las piedras del tamaño real, ¿no? Tal cual. y hace parte del grano de la composición de la fachada. Nosotros no lo haríamos acá. No. Pero está bien. ¿Viste cuando le pones un hatch a la fachada Claro, medio general? claro, sí. General. Claro, Acá sí, hay piedra. bueno, yo fui con esa idea. sí. Digo, bueno, Acá hay sí, ladrillo. parece piedra. Encima te retó, ¿viste? Sí, no, aparte fue muy humillante. Claro, encima. Pero lo aprendés de una. Estos no se te argentinos, escapa nada. No te vuelve a pasar. No No, te vuelve no. a pasar. Después sabes que tenés un dintel que pasa a 10 centímetros Sí. y no 15, y tenés que dibujarlo a 10 y no a 15. Claro. ¿Podemos hablar de alguna estética pampeana, una línea de arquitectura pampeana hoy en día? ¿O tenemos también una mixtura propia de la formación que han tenido los profesionales que están acá, por ejemplo? en La Pampa? Yo creo que podría ser que haya un germen de una tipología pampeana, en el sentido que yo estoy viendo muchas casas que tienen una arquitectura simple, que tienen volúmenes equilibrados, digamos, y una cierta pureza, digamos, en las formas, ¿no? Claro. Y yo creo que esa simpleza volumétrica me parece que podría ser algo nuestro. Sí, Podría ser parte de la identidad, digamos, pampeana. sí. Está bueno. Está bueno, porque nosotros nos formamos inmersos en los estilos, inmersos en los lenguajes, en los regionalismos, y tal vez también está bueno mirar para adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo? Claro. ¿Qué es lo que puedo reconocer? Obvio. ¿Puedo sí. identificar o enclaustrar algún estilo, algún lenguaje, alguna forma, alguna estrategia de encarar el paisaje, por ejemplo? Intentamos atraparlo continuamente acá. Claro, sí. No, yo creo que sí. Sí, o por ahí trabajar, estaba pensando en los médanos, un recurso que tenemos acá, si nos llegara a tocar el caso de tener un terreno que, bueno, por ahí veíamos unas imágenes, cómo incluir el médano en el proyecto, esta historia de los desniveles, está bueno también aprovecharlo, el paisaje pampeano también. Seguro. Sí. Así que son todos elementos nuestros que está bueno incluirlos, ¿no? Sí, y bueno, retomar la horizontalidad también del horizonte pampeano. Y después también estuve viendo en una de tus obras que trabajabas como recurso principal un árbol. O sea, no sé si era el recurso principal, pero era el que remataba el patio y vos estabas trabajando una circulación con una simetría y te remataba con una fuerza visual increíble el árbol. Sí. Nuestro Caldén es muy escultórico, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Tal vez en unos años se retoman este tipo de obras y decís, bueno, vamos a trabajar con los patios Sí, con tal un cual. Cardén intermedio. Rematando bueno. con un Caldén. Sí, 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 nos ha bueno. pasado de gente que nos ha dicho después bancate bola de Espina, ¿te acordás? y las chauchas. Sí, fuimos con la idea de conservar el Caldén y nos dijo, no, chicos, van a tener que venir ustedes a juntar la Espina. Yo conozco un cliente que tenía renuevos en todos lados en su terreno y había que ir esquivándolos porque el tipo no quería sacar ni una ramita. Claro, ni uno. No. Así que Claro. era muy complicado. Mantenía todo. Es el paisaje volviendo a ganar terreno Sí, sí, sobre la sí. arquitectura. Sí. Bueno, Lucas, te avisamos que se pasaba bastante rápido. Se nos pasó. Se pasó volando. Se nos Sí. pasó volando. Así Bueno, que buenísimo. Les agradezco un montón. Bueno, gracias por venir, Lucas. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a lo mejor para una próxima, si tenemos ahí algún tema para Sí, seguir sí. charlando. No, en lo que pueda estar, Bueno, estaré. Buenísimo. seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. nosotros venimos en un ratito, les vamos a dejar un temazo. A ver. Temazo para que escuchen. Lo que suena es un poco de Bambi. Suena tierra. Bambi estaba en Tambiónica también. Después les cuento bien la historia. Dale. Ya venimos, canción de los ruegos, Bambi, Fea, Fito Páez. Ya venimos. Bueno. Vengo volando